Commotio cordis en el 2023. El Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, dentro del programa de doctorado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte y la materia de prevención de lesiones por déficit musculoesquelético, tendremos el gusto, un servidor, el doctorante Josué Eliaquín Favila Moreno, del cuarto cuatrimestre de este doctorado, presentar y analizar un artículo científico que se publica en la revista Sports Medicine en 2023, publicado el 29 de junio de 2023, Commotio cordis in 2023. Este artículo lo escriben 4 doctores que laboran precisamente en hospitales y en la división de medicina y de la división de cardiología de San Francisco y de Washington, Seattle, de Estados Unidos. En este caso vamos a ver que desde el paro cardíaco televisado a nivel nacional del jugador de la Liga de Fútbol Americano Damar Hamlin en enero de 2023, la Commotio cordis ha pasado al primer plano de la atención pública. Vamos a ver en este caso y para este artículo que tenemos puntos clave, cómo es la epidemiología, la fisiopatología, cómo se presenta, cuál es la evaluación, cuál es el diagnóstico, en este caso la gestión, y maneras de conclusiones y algunas direcciones futuras. La Commotio cordis se define como un paro cardíaco repentino debido a un traumatismo directo en el precordio que resulta en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Si bien no se conoce la incidencia precisa de Commotio cordis debido a la falta de informes obligatorios estandarizados, es la tercera causa más común de muerte cardíaca súbita en atletas jóvenes, con más de un 75% de los casos que ocurren durante eventos deportivos recreativos y organizados. Dado que la supervivencia está estrechamente relacionada con la rapidez con la que se va a trabajar con las víctimas y que además reciben el RCP, la reanimación cardiopulmonar y desfibrilación, es fundamental crear conciencia sobre la Commotio cordis para que los entrenadores, los médicos de equipo y el personal médico de emergencia puedan diagnosticar y tratar rápidamente esta afección. Una distribución también en este caso con aparatos que son desfibriladores externos automáticos en las instalaciones deportivas, con una mayor presencia de personal médico durante los eventos deportivos, probablemente también conduciría a tasas de supervivencia más altas. Puntos clave. La Commotio cordis se define como un paro cardíaco repentino debido a un traumatismo cerrado en el área del tórax izquierdo directamente sobre el corazón. Y el reconocimiento y la intervención rápido son cruciales para mejorar las posibilidades de supervivencia. En esta revisión identificamos la necesidad de mejorar el acceso a registros existentes de Commotio cordis y muerte súbita cardíaca, junto con procesos más estandarizados para informar nuevos casos de Commotio cordis por parte de entrenadores, médicos de equipo y otros profesionales de salud. Una mayor distribución y un mejor mantenimiento de los desfibriladores externos automáticos, AED por sus siglas en inglés, en las instalaciones deportivas, así como una capacitación específica en el uso de estos AED, probablemente conducirá a tasas de supervivencia más altas para la Commotio cordis, así como para otras causas de muerte súbita cardíaca. Introducción. Para este artículo, el lunes 2 de enero de 2023, todo mundo vimos cómo Damar Hamlin de los Buffalo Bills se derrumba a los 9 minutos de partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano contra los Cincinnati Bengals. En todo, millones de espectadores vieron a Hamlin recibir un golpe directo en el pecho y después de lo cual se puso de pie, dio unos pasos y luego se desplomó en el campo. Los primeros en respondieron rápidamente a su colapso como un paro cardíaco. Inicialmente se especuló sobre la etiología del paro cardíaco de Hamlin y todas las teorías iban desde un efecto relacionado con la vacuna, que en ese caso todavía teníamos los efectos de las vacunas de COVID-19, hasta cuestiones relacionadas con un trauma. Dado que todos los jugadores de la NFL reciben una evaluación médica exhaustiva obligatoria, incluido un electrocardiograma antes de que se permitir competir, una de las principales teorías era que Damar Hamlin colapsó debido a una Commotio cordis.
La conmoción cordis es la tercera causa más común de muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes después de la miocardiopatía hipertrófica y de las anomalías congénitas de las arterias coronarias. Ha llamado la atención del público y muchos se preguntan cómo les puede pasar esto a atletas profesionales que se consideran entre las personas con mayor condición física y más conscientes de salud, o más consistentes en este caso en la preparación física. La conmotion cordis ocurre más comúnmente en deportes competitivos que en deportes recreativos y se define como un trauma mecánico cerrado en la pared torácica anterior que puede impactarse en el corazón y provocar una conducción eléctrica anormal, que es lo que conduce a un paro cardíaco. Menos de 20 casos se notifican actualmente en Estados Unidos. Las tasas de supervivencia iniciales informadas entre los años 70 y 90 fueron bajas, oscilando entre un 10 y el 15%. Sin embargo, con la mejora de los esfuerzos en RCP o la reanimación cardiopulmonar y la concientización, se han informado que las tasas de supervivencia han aumentado al 58% en la última década. En este artículo de revisión destacamos la importancia de la causa de la muerte súbita cardíaca en atletas y proporcionamos a los entrenadores deportivos, médicos de equipo y otro personal médico informado actualización sobre la epidemiología, fisiopatología, diagnóstico y manejo que vamos a compartir ahorita. En el caso de la epidemiología, se traduce del latín como agitación del corazón y fue descrita ya desde 1707 en el libro de Subitatis Mortibus por el médico papal Giovanni Maria Lancisi. Uno de los primeros casos presuntos de conmotion cordis proviene de un informe de un francés publicado en 1876 en el que un hombre cayó directamente sobre su pecho en un accidente laboral y murió inmediatamente. En 1898, en el periódico británico se informó de otro de los primeros supuestos casos de conmotion cordis de un niño en el que a los 13 años murió tras ser golpeado en el pecho por una pelota de cricket. Para esto, en 1970 hubo un aumento en los informes de muerte súbita cardíaca en niños pequeños y adolescentes que practicaban deportes. Para 1995 se estableció el Registro Nacional de Conmotion Cordis, por sus siglas en inglés NCCR, para recopilar información prospectiva y retrospectiva sobre los casos de conmotion cordis para aumentar la comprensión de la afección y mejorar los esfuerzos de prevención, como se ven en esta tabla número 1. Durante las últimas décadas ha habido un aumento significativo en la conciencia pública y el interés de conmotion cordis, lo que puede atribuirse a un aumento de los eventos deportivos televisados a nivel nacional y al auge de las redes sociales. Esta falta de informes estandarizados dificulta también la evaluación de la incidencia exacta de los casos de conmotion cordis y en este caso todos los casos cumplían con 4 criterios de inclusión. 1. Un golpe contundente no penetrante presenciado en el precord seguido inmediatamente por un colapso cardiovascular. 2. Documentación detallada de los eventos. 3. Ausencia de evidencia de daño estructural al corazón en la autopsia de los no supervivientes. Y 4. Ausencia de anomalías cardiovasculares subyacentes. A pesar de ser la tercera causa más común de muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes menores de 35 años, la conmotion cordis se presentó el 7% de los casos en el Registro Nacional de Muerte Súbita en atletas en Estados Unidos. A partir de 2011, según el Registro Nacional, el 95% se presenta en hombres, con una edad promedio que va entre 15 y 51 años. Una revisión reciente de 2023 de la base de datos del Centro de Cardiac Risk in the Young para patologías cardíacas de más de 7,000 casos de muerte súbita cardíaca encontró que la conmotion cordis era significativamente más común en atletas adolescentes, un 5%, que en los no atletas en un 1%. Se teoriza que los niños más pequeños y los adolescentes tienen un mayor riesgo de conmotion cordis debido a sus paredes torácicas más delgadas y flexibles que que además son menos capaces de resistir un golpe directo. Esto puede explicarse por qué hay menos casos de conmotion cordis en atletas mayores con paredes torácicas más desarrolladas y más preparados físicamente. Más del 75% de los casos ocurrieron durante la práctica de los deportes, con 2/3 de estos casos en deportes competitivos y el tercio restante en deportes recreativos. La gran mayoría de los casos se debieron a un golpe
en el pecho con un proyectil, con una pelota o un disco, aunque también ocurrieron casos después de contacto físico directo o colisiones contra competidores. En una revisión retrospectiva en 2009 de las muertes de 1.866 atletas durante un periodo de 27 años en el Registro Nacional de Muerte Súbita en Atletas en Estados Unidos, se informó que 30 de las 65 muertes por conmotion cordis ocurrieron durante el béisbol. En este registro, el conmotion cordis se diagnosticó en función de los hallazgos de la autopsia y de la historia que en circunstancias de colapso, que a menudo se derivaban de relatos escritos o verbales a través de entrevistas con familiares, entrenadores y otros testigos. Fisiopatología. La conmotion cordis conduce a una arritmia letal que resulta de un traumatismo cerrado no penetrante durante y sobre el precordio o la pared torácica anterior, con base en modelos animales y datos de electrocardiograma iniciales registrados en el campo y en el departamento de emergencias. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular son las arritmias más comunes. Los modelos experimentales de laboratorio realizados con cerdos, perros y conejos han ayudado a dilucidar 4 factores específicos que influyen en sí un traumatismo cerrado que conduciría a la conmotion cordis. 1. La ubicación. 2. El tiempo. 3. La estructura del proyectil. Y 4. La velocidad. La ubicación del trauma debe estar directamente sobre la posición anatómica del corazón. Los hematomas precordiales son frecuentemente visibles en pacientes con conmotion cordis. No hay casos reportados de conmotion cordis en humanos o modelos experimentales de trauma fuera del precordio. El siguiente factor importante es el momento del trauma en relación con el ciclo cardíaco. En el modelo porcino, los impactos que ocurrieron solamente durante una ventana estrecha de 15 milisegundos de repolarización ventricular, o sea que es el ascenso de la onda T, que representa solo el 1% de la duración del ciclo cardíaco, dieron como resultado la fibrilación ventricular. Un electrocardiograma de 6 derivaciones que muestra el cambio electromiográfico del ritmo sinusal de la fibrilación ventricular luego del impacto de un modelo porcino que se ve precisamente en referencia. Y durante este estrecho intervalo del ciclo cardíaco porcino hubo una mayor heterogeneidad de la repolarización en el miocardio. Y cualquier incidencia de despolarización ventricular prematura en este breve periodo de tiempo podría conducir directamente a la fibrilación. Se plantea la hipótesis que esta despolarización ventricular prematura o que se deriva de la activación de los canales de sodio y potasio sensibles al estiramiento en el miocardio después de un traumatismo cerrado. Estos mismos modelos demostraron que la presión intracavitaria del ventrículo izquierdo aumentó entre un 250 y 400% de miligramos de mercurio, promedio en 128 en la ecocardiograma según el tamaño del cerdo y luego de un golpe precordial, lo que probablemente activa los canales iónicos sensibles al estiramiento y predispone al tejido cardíaco a anomalías arritmogénicas. Curiosamente, se ha informado varios casos del bloqueo cardíaco en humanos después de un traumatismo precordial directo. Es posible que los casos antes mencionados de fibrilación auricular documentada en humanos puedan haber sido el resultado de un traumatismo ocurrido fuera del intervalo de estos 15 milisegundos. La estructura y la velocidad del proyectil también influyen en la probabilidad de la conmotion cordis. Si bien existe una amplia gama de objetos que se han informado que son responsables de los casos de la conmotion cordis en estudios retrospectivos en humanos, trineos, guantes de boxeo, bates de plástico, se han encontrado que los proyectiles más duros, más pequeños y con forma de esfera son los que más probablemente induzcan a la fibrilación ventricular letal por razones que no han sido dilucidadas. Los modelos experimentales en cerdos también demostraron que los proyectiles que viajan a 40 millas por hora tenían más probabilidades de inducir esta fibrilación, mientras que las velocidades superiores a las 50 millas por hora tenían más probabilidades de causar más daño estructural y contusión cardíaca en lugar de arritmias. ¿Cómo se presenta? Presentación. Si bien la conmotion cordis ocurre con mayor frecuencia en los deportes organizados, los datos de registro muestran que ocurrir cualquier traumatismo por fuerza contundente directamente sobre el corazón, como cuando un bebé recibió un golpe en el pecho con la cabeza de una mascota o de otro niño pequeño, murió instantáneamente después de ser golpeado en el pecho por algún plato o algún trineo. Una revisión de 25 casos
En 12 pacientes colapsaron inmediatamente por el impacto directo, mientras que 13 permanecieron conscientes y activos brevemente antes de un paro cardíaco. De los 13 pacientes que no colapsaron de inmediato con el impacto directo, se observó que abrían los ojos, intentaban ponerse de pie o se ponían de pie, verbalizaban o intentaban continuar jugando y después colapsaban. Es importante tener en cuenta que el 20% de las víctimas de conmotion cordis aún pueden pararse, caminar durante varios segundos después del golpe, lo que puede deberse a su capacidad para tolerar una fibrilación ventricular durante un periodo de tiempo corto. También es importante reconocer que no hay síntomas prodrómicos. Evaluación de diagnóstico. El diagnóstico de conmotion cordis se realizó cuando están presentes, primero, un evento presenciado de contacto directo con la pared torácica y fue seguido por un paro cardíaco casi inmediato. 2. Registros de electrocardiograma en o alrededor del paro cardíaco demostrado por fibrilación ventricular. 3. Estudios posteriores confirmaron la ausencia de enfermedad cardíaca estructural subyacente, isquemia, enfermedad del sistema de conducción o trauma miocárdico en estudios de diagnóstico posteriores al paro cardíaco del sobreviviente o autopsias. En la evaluación diagnóstica o la autopsia se deben incluir otras causas de muerte súbita cardíaca, incluidas la enfermedad de las arterias coronarias, la miocardiopatía, la cardiopatía congénica, la enfermedad valvular, las anomalías congénitas o los medicamentos u otras sustancias. La evaluación diagnóstica debe incluir una historia detallada, un examen físico y un estudio de diagnóstico. La historia debe incluir una comprensión detallada de si hubo síntomas prodrómicos y una historia obtenida de los testigos, historia médica pasada, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, incluida la muerte súbita, historial social, incluso el consumo o el uso recreativo de algunas otras sustancias y de medicamentos. El examen físico debe incluir una evaluación cardiopulmonar para excluir enfermedad estructural y miocárdica. Los estudios de diagnóstico deben incluir estudios de laboratorio básicos, por ejemplo, hemograma completo, química sanguínea, examen toxicológico, biomarcadores cardíacos, troponina, creatina, quinasa, peptino nitriurético tipo B, electrocardiogramas, imágenes de tórax, radiografía de tórax, tomografía computarizada de tórax e imágenes cardíacas, ecocardiograma, imágenes de resonancia magnética cardíaca, y se pueden recomendar a lo mejor hasta un cateterismo cardíaco. Los datos de electrocardiograma y los estudios de imágenes deben revisarse para identificar la presencia de canalopatías, síndrome de Buerger, síndrome de QT prolongado y cardiopatía estructural respectivamente. En una revisión de los ritmos documentados en el Registro Nacional hasta septiembre de 2001, se analizaron los datos de ecocardiogramas posteriores al paro registrados en el servicio de urgencias en 88 de los 128 pacientes. 33 pacientes tenían fibrilación ventricular y 3 con ritmo idioventricular, un bloqueo cardíaco completo y 4 con asistolia. Es probable que los electrocardiogramas registrados no fueran ritmos iniciales en el momento del paro cardíaco, la causa incitante al paro cardíaco. Se debe realizar una autopsia para confirmar el diagnóstico de los no sobrevivientes de la muerte súbita cardíaca, especialmente cuando hay una sospecha de intención criminal. La gestión. El manejo de la conmotion cordis debe seguir el manejo del paro cardíaco dirigido por guías. Después de que se conoce un paro cardíaco, se debe activar el sistema de respuesta de emergencia con el uso temprano de un desfibrilador externo automático y el inicio inmediato de la RCP de alta calidad. Dado que los casos de conmotion cordis son como resultado de la fibrilación ventricular, el uso simultáneo de los desfibriladores externos automáticos y la RCP son fundamentales, o dar la reanimación cardiopulmonar son fundamentales para la supervivencia. Las altas tasas de supervivencia en el Registro Nacional actualizado reflejaron tiempos de reanimación rápidos y la situación en la que ocurrió el paro cardíaco, en individuos con un intervalo en menos de 3 minutos entre el colapso y el inicio de la reanimación. Hubo una supervivencia del 40% en comparación con solo el 5% de individuos con un retraso de reanimación de más de 3 minutos, por eso es la importancia también de hacer un RCP de alta calidad.
También se observó que la participación en deportes competitivos, en comparación con la actividad recreativa o las actividades diarias normales, también se ha asociado con la supervivencia, y probablemente debido a la presencia de entrenadores deportivos y personal de emergencia en el momento del paro cardíaco y tiempos de reanimación más cortos. Hoy en día, muchos equipos deportivos de las grandes ligas requieren que haya personal médico presente durante los juegos. Lo vemos con la NFL, en la Liga Nacional Estadounidense de Hockey, en la Liga Mayor de Béisbol en Estados Unidos, en la Liga de Fútbol Americano. Después de lograr el retorno de la circulación espontánea en el algoritmo de la respuesta de la emergencia o mientras se realiza el RCP, los pacientes deben ser trasladados de inmediato al servicio de urgencias más cercano para recibir el tratamiento adecuado. Como no hay otros datos que sugieran que los supervivientes de conmotion cordis tienen un mayor riesgo de arritmias posteriores o muerte súbita cardíaca, no se ha recomendado que los desfibriladores automáticos implantables sean la solución. En individuos que tienen un evento de conmotion cordis en un deporte, el regreso al juego se debe de realizar caso por caso. Además de mejorar los esfuerzos de reanimación, se están estudiando una mayor concientización, la aplicación temprana del DEA y de estrategias de prevención y mitigación. Muchos equipos deportivos y ligas deportivas organizadas utilizan barreras torácicas como mecanismo de protección para la conmotion cordis y otras lesiones deportivas que amenazan la vida. En enero de 2017, el Comité Operativo Nacional de Normas para los Equipos Atléticos en Estados Unidos publicó la primera norma de rendimiento del mundo para la protección torácica de béisbol y lacrosse. Sin embargo, los protectores de la pared torácica no han demostrado protección contra la provocación de arritmias potencialmente mortales, tanto en estudios retrospectivos del registro de conmotion cordis como en modelos porcinos. A manera de conclusión y direcciones futuras. En cuanto a la actualización sobre el dato de Damar Hamlin, el 11 de enero de 2023, 9 días después del paro cardíaco, Damar fue dado de alta del hospital. Apenas una semana después de su paro cardíaco fue visto asistiendo al partido de los playoffs de la NFL entre Buffalo y Cincinnati. 3 meses después, el 18 de abril de 2023, la NFL y sus médicos autorizaron a reanudar sus actividades por completo y Hamlin informó a una entrevista que la causa de su colapso fue conmotion cordis. Su caso es un recordatorio crítico de la importancia del reconocimiento rápido de conmotion cordis, así como el del RCP rápido y una desfibrilación temprana. Actualmente las víctimas de paros cardíacos extrahospitalarios reciben RCP en solo el 40% de los casos y desfibrilación en solo el 10% de los casos, lo que indica que es necesario mejorar la educación pública sobre estas intervenciones clave. Si bien Damar sobrevivió a la conmotion cordis, muchos atletas jóvenes en el registro nacional no lo han hecho. Se deben tomar posibles cambios de política y medidas de precaución para mejorar estas tasas de supervivencia. Como direcciones futuras para conmotion cordis, se desconoce la incidencia precisa de conmotion cordis en atletas a pesar de la presencia de registros específicos de deportes nacionales e internacionales que rastrean el paro cardíaco, la muerte súbita cardíaca y las lesiones deportivas. En la actualidad, los criterios para la presentación de nuevos casos en los registros existentes no están estandarizados y algunos registros son de difícil acceso. Sin el mantenimiento de registros y el conocimiento de la incidencia precisa, la epidemiología y las presentaciones clínicas del conmotion cordis, es difícil desarrollar nuevas reglas y políticas que mejoren la seguridad de los atletas y prevengan el conmotion cordis. Como resultado, recomendamos mejorar la notificación por parte de los entrenadores, preparadores físicos, médicos del equipo, personal multidisciplinario, personal de emergencias médicas y otros profesionales de la salud, junto con la recreación de procesos electrónicos estandarizados y accesibles para facilitar la notificación en casos de paro cardíaco y muerte súbita cardíaca en atletas. Si bien la presencia de personal médico es obligatoria en muchas ligas deportivas nacionales estadounidenses como la NFL, HNL y la Major League Baseball, así como la Asociación Atlética Nacional Universitaria, la NCAA, este no es el caso en muchas ligas deportivas organizadas en escuelas secundarias y otras ligas deportivas amateur. Por tanto, se puede recomendar la presencia de al menos un profesional médico durante los eventos deportivos organizados, y estos profesionales médicos deben estar actualizados en la certificación de soporte vital cardíaco avanzado, ACLS en siglas en inglés, y soporte vital básico, que es BLS. Además, sería razonable que todos los entrenadores, el personal y los jugadores estuvieran capacitados en el uso de reanimación cardiopulmonar y estos desfibriladores externos auxiliares. Existe un interés renovado a nivel nacional
estatal de los Estados Unidos para aumentar la capacitación de la práctica del RCP y del uso de los desfibriladores externos. Si bien el uso de los desfibriladores externos ha aumentado en las últimas 2 décadas, estos dispositivos no están disponibles de manera uniforme en los gimnasios escolares, en los campos deportivos o en los estadios deportivos donde se realizan deportes organizados. Donde están disponibles son los estudios publicados que muestran no siempre reciben un buen mantenimiento, los profesionales médicos a menudo no están capacitados sobre cómo usarlos y casi la mitad de los entrenadores y el personal no saben identificar dónde están ubicados. La distribución y el mantenimiento de estos desfibriladores externos en las instalaciones deportivas, la capacitación dedicada para el uso de los mismos y los planes de acción de emergencia deberían de formalizarse probablemente para que puedan conducir a tasas de supervivencia más altas. La implementación de estas recomendaciones requerirá el personal y el financiamiento y ahora hay esfuerzos legislativos federales y campañas a nivel nacional para abordar esto. En marzo de 2023 los representantes de Estados Unidos Shafilus McCormick y Bill Posey introdujeron la Ley de Acceso de los Desfibriladores Externos Auxiliares, un proyecto de ley bipartidista que proporcionará fondos a las escuelas primarias y secundarias para mantener a los desfibriladores y fortalecer la capacitación en RCP de alta calidad y desarrollar planes y respuestas de emergencias cardíacas. En el mismo mes, la NFL, junto con otras importantes ligas deportivas profesionales estadounidenses, organizaciones de defensa de los pacientes y grupos médicos líderes como la American Heart Association lanzaron una campaña nacional llamada The Smart Heart Sports Coalition. Desde entonces se han sumado otras organizaciones profesionales para que los gobiernos estatales implementen políticas para prevenir los resultados fatales de un paro cardíaco entre los estudiantes de secundaria y se han comprometido a más de $1 millón de dólares en las escuelas secundarias de todo el país para la educación y el equipo de RCP y estos desfibriladores. En conjunto, estos esfuerzos probablemente puedan dar como resultado una mayor seguridad para los atletas y reducirían la mortalidad por conmotion cordis en estos casos. Pues muy bien, con esto cerraríamos nuestro capítulo para que ustedes puedan también tener un gran panorama de cómo en el 2023 lo que a raíz de un evento nacional televisado, más bien a nivel mundial, se conoció por Damand Almin, pues ahora se tienen informes, se tienen ahora más información de por qué tenemos estas ventanas de cómo puede darse esta conmotion cordis precisamente por estos ciclos en nuestros ritmos y con qué implementos se pueden dar. Tenemos en este caso pues exposiciones en deportes donde se trabajan con pelotas a muy altas velocidades. El primer caso pues es el béisbol, los segundos son el caso de las ligas de hockey, el tercero lacrosse, donde tenemos una pelota que además por el peso, la consistencia del mismo objeto, ya vimos que a la hora de hacer ese contacto en el pecho, pues obviamente nos va a generar precisamente este paro cardíaco o este paro cardíaco repentino. Pues esperemos sus comentarios y que les haya servido esta información de la revista Sport Medicine de 2023.